continuamos, último y tercer bloque de esta jornada. Bueno, les quiero presentar a Ignacio Ducós, ingeniero agrónomo, responsable de investigación y desarrollo del criadero El Cencerro, que nos va a hablar de los cultivos de servicio. Ahora el que va a estar tomando sus preguntas va a ser Marcos Alberdi, así que cualquier pregunta la van dirigiendo ahí por el chat. Así que bueno, Nacho, todo tuyo, suerte. Bueno, gracias Tomás, ¿qué tal? Buenos días a todos. Voy a primero compartir pantalla y si me puedes confirmar que se vea bien. Sí, perfecto, Nacho. Estamos en carrera, bárbaro. Bueno, primero agradecerles a todo el grupo de GEASO por la invitación, felicitarlos de nuestra parte por el trabajo que vienen realizando, y bueno, tanto a Agustín como a Aníbal, también felicitarlos por la claridad de las exposiciones que nos dieron con los temas tan interesantes. Me gustaría comenzar con esta imagen, que fue un poco lo que nos despertó a nosotros el interés de empezar a trabajar en cultivos de servicio aquí en el sudeste. Esta imagen es de nuestros ensayos de girasol, que lo veníamos realizando dependiendo del año y el planteo, en este caso sobre un cultivo de producción de semilla de trébol blanco, donde nos encontramos con un muy bajo nivel de cobertura al momento de la siembra, nos traía algunos problemas de planchado, de secado, bajo disponibilidad de humedad en los primeros centímetros, que nos complicaba la implantación de los ensayos, y al mismo tiempo que veíamos esto, en diferentes viajes y congresos, visitas a empresas del mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos, nos encontramos con este tipo de capacitaciones donde la tecnología de cultivo de servicio, cultivo de cobertura, como comentaban, ya tenía un auge y un desarrollo muy importante, e incluso estaban hablando de diseño de mezclas específicas para determinados planteos y cultivos. Entre lo que veníamos viendo en los ensayos, los viajes al exterior, y Alejandro Osman, ingeniero agrónomo, que es parte del equipo de desarrollo nuestro, que nos dijo, ¿por qué no hacemos un cultivo de cobertura para los ensayos de girasol? Fue que en la campaña 17-18 sembramos un cultivo de cobertura de avena, quemado el 30 de agosto, para plantear los ensayos de comparativos de rendimiento de nuestros materiales. Es muy común que evaluamos nuestros materiales bajo distintos manejos. En este caso, teníamos dos ensayos que participaban en el mismo set de híbridos, uno, como dice acá, siembra directa con cultivo de cobertura, y otro en convencional, bajo riego, un riego complementario de unos 100 a 120 milímetros en el periodo crítico para asistir a los cultivos y generar un ambiente de mayor potencial. ¿Cómo fue climáticamente, y especialmente en base a las precipitaciones ese año? Nos encontramos con un año con muy buenas lluvias en el barbecho, superiores a los 800 milímetros, y escasas lluvias en el cultivo, solo 180 milímetros desde la siembra a madurez fisiológica. El tratamiento o el ensayo, que tenía un barbecho que nosotros le comentábamos como cultivo de cobertura de unos 56 días de duración, recibió unos 150 milímetros desde la fecha de quemado a la siembra del cultivo de verano. Vamos a mantener esta estructura para presentar las precipitaciones en cada campaña, como para que puedan ordenar en base a las precipitaciones y el impacto que puede llegar a tener en los resultados. Esta imagen fue del 10 de febrero, tomada sobre el mismo híbrido, y veíamos el nivel de estrés y de desarrollo avanzado en el ensayo bajo riego, y en cambio en el ensayo con cultivo de cobertura realmente vimos un desarrollo completamente diferente, un llegado a madurez fisiológica con las plantas de mejor desarrollo, y como vemos acá en los resultados también diferencias muy, muy importantes. La siembra no fue la misma fecha, porque en el ensayo que teníamos cultivo de cobertura teníamos una disponibilidad de humedad excesiva que no podíamos sembrarlo, por eso debimos demorarla un par de días. Y fíjense las diferencias grandes en tanto madurez fisiológica, rendimiento en grano, en aceite y el rendimiento ajustado. Fue realmente impresionante, más de 1000 kilos por hectárea en base a rendimiento ajustado, y esto realizado en cuanto al rendimiento promedio de todos los materiales que participaron en el ensayo. Puede haber diferencias entre algún híbrido en un ensayo en sí, pero sí comparando la totalidad de los set de materiales. En tipos de suelo realmente muy similares, estaban próximos entre sí. A su vez, esa campaña, y 4 campañas siguientes, la 17-18, 18-19, 19-20 y esta última campaña, en conjunto con el equipo del INTA de Coronel Suárez, realizamos ensayos, el primer año en microparcelas y luego en franjas
con distintos tratamientos de cultivo de cobertura y el impacto en el rendimiento, sobre todo en base a los rendimientos de verano, a los rendimientos de cultivos de verano. En todas las situaciones el cultivo antecesor fue trigo, es decir que posicionando un cultivo de cobertura, cultivo de servicio, en el barbecho largo, como otra alternativa de intensificación de los sistemas de lo que nos traía hoy Aníbal. El ambiente es un argidotípico, ambiente de muy buen potencial para lo que son los suelos de la zona, sin limitante de profundidad, o por lo menos una profundidad superior al metro, 3,5% de materia orgánica y una provisión normal de fósforo para la zona. En cuanto al planteo de fertilización, solo 50 kilogramos de diamónico a la siembra para todos los tratamientos, es decir que no hubo tratamiento de fertilización nitrogenada luego en los cultivos para evaluar bien el efecto, o sea, de la gramínea, de las leguminosas y cómo esto puede llegar a estar incidiendo en el sistema. En la primera campaña evaluamos este tipo de tratamientos: Vicia villosa, una variedad Ascasubi-INTA que la trabaja nuestra empresa, una Vicia villosa identificada, Centenio Milio-INTA, avena marita, una combinación entre Vicia villosa y avena, y trébol rojo redomón. Este fue el estado de las parcelas, del nivel de desarrollo al momento de secado. Bueno, esta corresponde a la misma campaña, las precipitaciones fueron muy similares, excelentes precipitaciones durante el barbecho, incluso en este barbecho corto. El cultivo de cobertura se quemó el 17 de octubre y el 23 de noviembre sembramos el girasol. Es decir que solo 37 días y 140 milímetros. Y una situación muy similar en cuanto a las precipitaciones de cultivo, solo 120 milímetros para el cultivo de girasol. Y, mirad, correr esto, lo que vemos aquí en esta imagen era el estado de las parcelas, fíjense, sobre la cobertura de avena, con respecto a una cobertura Vicia villosa en cuanto a, eso nos da una idea de desarrollo de planta y nivel de nutrición nitrogenada, antes de la cosecha, que ya nos estaban dando indicios importantes de lo que podía pasar con el rendimiento. Los resultados que encontramos fueron los siguientes, en base al testigo, que nos sobre unos 2.100 kilogramos de rendimiento de grano, y un rendimiento ajustado de unos 2.350 kilos, vimos que tanto Vicia villosa como Centeno realmente copiaron o con una leve tendencia a incrementar los rendimientos por sobre el testigo. Estos dos eran los tratamientos a su vez que tenían un mayor nivel de disponibilidad hídrica al momento de la siembra, y la avena sí con un cierto nivel de impacto negativo en el rendimiento. Y la combinación de Vicia villosa con avena en una posición intermedia entre las dos. La campaña 18-19 planteamos un ensayo diferente, menos tratamientos, una cobertura de Vicia villosa en Ascasubi-INTA, Triticale Ona-INTA, y el testigo, en base a testigos apareados, y 3 fechas diferentes de quemado. Un quemado temprano del 29 de agosto, un quemado intermedio del 1 de octubre, y un quemado más tardío del 31 de octubre. La idea era evaluar bien qué pasaba en base a los rendimientos y retención de nutrientes y demás, con fechas contrastantes. Había unos tratamientos en el medio, pero los quitamos como para simplificar el desarrollo de la información. Este fue un año con excelentes lluvias en la primavera. Fíjense el nivel de recarga que logramos en todos los tratamientos de cultivo de cobertura. En el barbecho más corto de todo, que fue de 20 días, unos 134 milímetros, 180 milímetros en el barbecho intermedio y casi 300 milímetros en el barbecho temprano, es decir que durante el periodo de barbecho podemos decir que las precipitaciones no fueron limitantes, y también muy buenas precipitaciones a lo largo del cultivo, que se van a ver reflejadas a su vez en los rendimientos que vamos a presentar para esta campaña. Y aquí tenemos las distintas fechas de quemado con la duración de los distintos cultivos de cobertura. ¿Qué pasó a medida que fuimos retrasando la fecha de quemados? Se vio un incremento muy marcado en cuanto a la productividad de las coberturas. Aquí tenemos en barras violetas Vicia villosa y en verde Triticale, llegando a niveles muy interesantes de producción. Para fines de agosto, casi 4.000 kilos de materia seca entre las dos, niveles similares, y una explosión en el crecimiento el mes de septiembre, parte en octubre, llegando a 10-12.000 kilos de materia seca para el Triticale, y entre 5.800 y casi 6.500 kilogramos de materia seca para Vicia villosa. Es decir, que realmente producciones de biomasa muy interesantes. Y esta es una imagen al momento de la siembra, en base a las distintas fechas de quemado. Fíjense, un quemado de fin de agosto, principio de octubre y de fines de octubre, con un nivel de biomasa y a su vez un grado de linificación muy importante, que obviamente tiene implicancias en lo que es el manejo de la implantación y el rendimiento del cultivo posterior.
Los resultados que obtuvimos, aquí les recomiendo mirar. El análisis estadístico está hecho fecha por fecha, es decir, esto tomarlo como un ensayo, el intermedio y el tardío como otro ensayo, cada uno con su testigo apareado. Vemos una posición variable entre vicia villosa y testigo y el rendimiento, y podríamos decir algo similar en base al triticale. No encontramos diferencias significativas en base a la estadística del ensayo. Sí vimos un coeficiente de variación menor a medida que el desarrollo de las coberturas era mejor y se vio una menor dispersión de datos. Pero podríamos decir que un efecto prácticamente nulo, o desde la estadística difícil de predecir si era positivo o negativo en algún tratamiento. En base a la soja nos encontramos con una situación similar, un leve incremento en prácticamente todas las situaciones vicia villosa sobre el testigo, fuertemente incrementados en la fecha de siembra de quemado más tardío. Esto está en una posición del terreno más alejada de estas, por eso también la diferencia en el rendimiento del testigo, pero realmente con un desempeño de las coberturas podríamos decir que tendiendo a positivo para lo que fue la soja, con rendimientos muy buenos. Recuerden que fue muy buenas lluvias en el barbecho y más de 400 milímetros en el ciclo de cultivo. Y a su vez, esta es una imagen del mes de marzo, se podían observar este tipo de diferencias. Fíjense, esto es una cobertura de triticale, y el testigo, con un escaso nivel de cobertura, ya llegando casi a madurez fisiológica de la soja, es decir, esto todavía estaba llenando grano, mientras que ya el testigo realmente estaba finalizando el ciclo. Y con respecto al maíz, nos encontramos nuevamente sin respuestas contundentes desde el lado de la estadística, algún impacto positivo en fecha de siembra más temprana se ve, pero que se va diluyendo a medida que nos demoramos en la fecha de quemado. Y un comentario importante, el triticale, en base a medida que demoramos la fecha de quemado, favorecemos la retención de nutrientes y a su vez una lignificación muy importante de estos también en la planta, lo que, por un lado, provoca disminución de la disponibilidad de básicamente nitrógeno, que se podía ver fuertemente en el desarrollo de la planta, y a su vez estos últimos datos están muy sesgados también por un bajo porcentaje de logro que logramos en el triticale. Recuerdan, con ese desarrollo de biomasa, el tejido lignificado y demás, que es muy importante a tener en cuenta. La campaña 19-20, que muchos les recordarán, se presentó totalmente diferente a lo que veníamos, fue una primavera especialmente muy seca. Incluimos estos tratamientos: vicia villosa, centeno, avena, la mezcla de vicia villosa y avena y trébol rojo redomón. Es decir que una selección de especies similar al ensayo que había ocurrido en la campaña 17-18. Y aquí vemos una imagen aérea de las distintas coberturas. Aquí a la derecha es vicia villosa, una mezcla de avena y vicia, avena pura, los testigos, y aquí tenemos triticale, centeno y trébol rojo. Esta imagen es de fin de agosto, pero fue un año muy muy seco, que tuvo un impacto también importante en lo que vamos a ver a continuación. El cultivo de cobertura lo sembramos el 13 de marzo y se hizo un quemado del 29 de septiembre, un quemado podríamos decir tardío por cómo se venía presentando el año y por cómo continuó. Las precipitaciones en el barbecho en el total del año, en 300 días, 430 milímetros, con escasas precipitaciones en la primavera. El barbecho de cultivo de cobertura duró solo 32 días y 51 milímetros. La realidad es que fueron dos eventos de precipitación de 25 y casi 30 milímetros, y ante el riesgo de no poder lograr el ensayo, dijimos, bueno, vamos a sembrarlo, sabiendo que estábamos en condiciones realmente muy desfavorables. Todos los tratamientos de cultivo de cobertura tenían una disponibilidad hídrica menor que el testigo. Las lluvias durante el cultivo no fueron malas, fueron 440 milímetros, realmente buenas, pero en el mes de diciembre solo 38 milímetros. En esta imagen podemos ver el desarrollo de los cultivos de verano sobre las distintas franjas, especialmente maíz y girasol, acusan fuertemente el impacto de las gramíneas. Aquí tenemos el testigo en el medio, vicia villosa está por aquí sobre un costado, que es la cobertura que más se asemejó en desarrollo de planta y en color con respecto a los cultivos de verano. Fuertemente influenciados, ¿no?, las gramíneas, tanto en maíz y girasol, negativamente. ¿Cómo fueron los rendimientos? En girasol encontramos un impacto negativo en el rendimiento prácticamente todas las coberturas. Los testigos se diferenciaron fuertemente.
Vicia villosa y centeno nuevamente son las que más cerca se posicionaron de la cobertura. Cuando hacíamos los análisis de humedad, a su vez eran los tratamientos que mayor humedad tenían disponible en la siembra, son las coberturas que menos humedad consumen, que nos resulta realmente muy, muy interesante. Y vemos avena muy abajo, trébol rojo también, y la mezcla entre avena y vicia siempre en una posición intermedia entre vicia villosa pura y avena. Soja, que ya tiene un comportamiento completamente diferente, posicionando un periodo crítico más sobre el mes de febrero, vemos que el impacto de la humedad a la siembra ya no fue el mismo que en girasol. El testigo se posicionó muy sobre el promedio, prácticamente similar a lo que fue el tratamiento de vicia villosa, con un efecto positivo que sí se vio sobre el final del ensayo con avena y triticale. Como un comentario extra en base al centeno, que vemos se observó un rendimiento menor, fue que el grado de logro de las parcelas de soja sobre centeno no fue el adecuado. Un centeno quemado a fin de septiembre está en un estado fenológico también muy avanzado, es decir, un aspecto de manejo muy importante a tener en cuenta, si no, no sé si hubiese caído justamente tan abajo. Y trébol rojo, que era la cobertura que prácticamente el suelo estaba totalmente seco, nuevamente con un impacto negativo muy importante. ¿Cómo fueron los rendimientos de maíz? En maíz vimos el testigo muy bien posicionado, situándose por encima, muy cerquita del maíz la vicia villosa con su aporte de nitrógeno y demás, y luego todo el resto de las coberturas sí con un comportamiento realmente afectando al rendimiento de maíz con diferencias estadísticas. Fíjense que tenemos dos grupos estadísticos bien diferenciados, testigo y vicia villosa, aparentemente sin diferencias significativas, y todo el resto posicionados por debajo. Pero se mantienen algunas diferencias de todos los años. Triticale y centeno por encima de avena, similar a lo que estábamos viendo en girasol. En la campaña 2021, la campaña pasada, cambiamos algunos tratamientos, mantuvimos al centeno, al triticale y la avena, por supuesto que la vicia villosa, volvió a participar el trébol rojo redomón, y incorporamos un rábano, que es una variedad de rábanos SS779, desarrollada exclusivamente como cultivo de cobertura, tanto puro como en mezclas con vicia villosa y triticale. Y también la consociada entre vicia villosa y una gramínea, que nos parece también un tratamiento interesante a seguir. Aquí vemos una imagen en el mes de septiembre del año pasado, principio de septiembre, antes de la fecha de quemado, cómo era el estado y el desarrollo de las coberturas. Las coberturas las sembramos el 20 de marzo y empezamos a querer diferenciar el manejo, especialmente con respecto a la fecha de quemado, entre los tratamientos de gramíneas puras o las que eran de leguminosas, porque consideramos que a fines prácticos no podemos manejar igual una cobertura de un tipo que de otro, con las implicancias que va a tener el rendimiento del cultivo. Si hacemos el mismo manejo para todas las coberturas, evidentemente vamos a estar desfavoreciendo fuertemente a unas u a otras. Entonces, a las parcelas con gramíneas, estas crucíferas con el rábano, o las mezclas, hicimos un quemado más temprano, del 4 de septiembre, y a las leguminosas les dejamos ese periodo de crecimiento de septiembre, quemándolas el 5 de octubre, para permitir una mayor acumulación de biomasa. Y viendo los resultados del año anterior, especialmente en vicia villosa, que en un quemado temprano, en un quemado tardío, fue la que menor impacto en el rendimiento había tenido, en condiciones de realmente una sequía muy importante. Anda un audio ahí dando vuelta. Algo de información complementaria de la campaña pasada. Aquí vemos los niveles de productividad que alcanzaron las coberturas. Recuerde que hay dos fechas diferentes de quemado, pero niveles de productividad muy buenos. Estamos en todas las coberturas por encima de las 3 toneladas de materia seca. Y el equipo del INTA, con quien venimos realizando todos estos ensayos, realizó también una toma de datos de infiltración, donde vieron diferencias muy importantes. El testigo, con una infiltración promedio de 27,1 milímetros, y todos los tratamientos de cobertura posicionándose muy por encima, fíjense, en 50 milímetros por hora, 70 milímetros por hora, hasta 100 milímetros por hora. Hay que ver si la influencia es por la especie o por la cantidad de biomasa producida, pero con un efecto realmente muy importante. Y aquí vemos el contenido de agua total. Esto fue a la siembra de los cultivos de verano, donde vemos el testigo ubicándose casi que en el tercio inferior. El trébol rojo normalmente nos deja el suelo más seco,
y tanto las gramíneas como las vicias y demás en posiciones similares. El centeno suele ser, por su ciclo más precoz, el que menos consumo de agua realiza. ¿Cómo fue climáticamente el año? Un barbecho de buena lluvia, casi 700 milímetros hasta la siembra para el tradicional. En el quemado a temprano y el intermedio acumulamos entre 120 y 100 milímetros de precipitaciones y unos 315 milímetros a lo largo desde la siembra a madurez fisiológica del cultivo. Estas diferencias que vemos aquí tan marcadas fue ni más ni menos que el grado de desarrollo y de madurez de los cultivos, girasol, maíz y soja, donde vemos tanto el testigo como el rábano, que estaban por esta zona de aquí, y como las vicias villosas, mostrando una madurez un tanto más anticipada que el resto de los tratamientos. ¿Cómo impactó eso en el rendimiento? En este año que hubo precipitaciones muy buenas hasta el 15 de enero, y luego hasta prácticamente el 15 de marzo no registramos precipitaciones, vimos un efecto muy positivo en general de las coberturas, con respuestas en rendimiento ajustado de cerca de 1000 kilogramos por hectárea, vicia villosa de nuevo, posicionándose en un escalón por encima del resto, triticale y la mezcla entre vicia villosa y triticale, y luego el resto de las gramíneas, avena y centeno. Trébol rojo, que era el que menor contenido de humedad de la siembra tenía, nuevamente con un impacto negativo. Y esto lo vemos no solo en base al rendimiento en grano, sino también una respuesta en el nivel de aceite del híbrido muy interesante. En soja, la soja la sembramos el 4 de noviembre, aquí consideramos las precipitaciones hasta fin de marzo, por eso vemos algo más de precipitaciones durante el cultivo, las lluvias en el barbecho muy similares, pero sí la anotación que del 15 de enero al 15 de marzo habíamos recibido solo 52 milímetros, es decir, que durante el periodo crítico, con una seca muy, muy importante, se lograron ver a simple vista algunas diferencias en el desarrollo, en base a las distintas coberturas. Los rendimientos nuevamente posicionaron al testigo en la peor situación, unos 1.600 kilogramos por hectárea. Esto fue una soja sembrada con máquina de fina, a chorrillo, unas 250.000, 260.000 plantas por hectárea. Vicia villosa y triticales, muy en la cabecera nuevamente. El trébol rojo, que aquí ya se empezó a posicionar en una situación más intermedia. El rábano, similar al girasol, levemente por encima del testigo. Con respecto al maíz, las precipitaciones muy similares, en función de cómo las consideramos aquí, 409 milímetros a lo largo del cultivo, prácticamente sin precipitaciones del 15 de enero al 15 de marzo. Y el maíz sí me gustaría que puedan observar acá. Aquí tenemos el testigo, el rábano, y el trébol rojo, con un color bien verde intenso, mientras todas las coberturas de gramínea que están ubicadas en esta zona, o las mezclas que vemos por aquí, mostrando unas deficiencias importantes de nitrógeno. ¿Cómo fue el rendimiento? Nuevamente el testigo en maíz, posicionándose en una situación favorable. No se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos, pero sí vemos todas las gramíneas empaquetadas aquí abajo, la avena nuevamente en la peor situación, algo ya se repite en girasol, en maíz, y prácticamente en todos los años, y el trébol rojo, que era el que menos humedad disponible nos había dejado la siembra, fue el que mejor se comportó. Así que hay que ver qué interacción puede llegar a haber ahí entre nitrógeno, manejo en las leguminosas para cómo potenciar a ese rendimiento. Algunas consideraciones unas interpretaciones en base a los resultados de los ensayos y cuestiones a tener en cuenta en base a los cultivos. Para girasol, el periodo crítico de todos los cultivos de grano que más cerca de la siembra tenemos, es decir, que es el que más atención hay que prestarle, tanto al agua disponible en la siembra como la disponibilidad de nutrientes. Si bien no es un maíz, tiene altos requerimientos de nitrógeno que hay que cubrirlos. Cómo relacionar en base a manejo un ajuste en fecha de quemado y también teniendo en cuenta la capacidad de almacenaje del suelo y la fecha de siembra. Creo que por ahí va el manejo para ver de lograr potenciar los rendimientos. Y con respecto a los comportamientos de las coberturas, en vicia villosa vimos que en el peor año de todos fue levemente negativo, luego un efecto positivo en prácticamente todas las campañas. Y las gramíneas como un punto aparte, a tener en cuenta, ajustando el manejo probablemente podemos llegar a tener buenos
buenos impactos en el rendimiento, pero ojo con quemados tardíos entre consumo de humedad y retención de nutrientes, que podemos llegar a llevarnos sorpresas negativas. En soja, habría que considerar si es un efecto de la cobertura o qué es, porque en todos los años encontramos respuestas o tendencias positivas al rendimiento. En las gramíneas, salvo esa situación de centeno con bajo nivel de logro de planta, fue positivo normalmente. En Vicia villosa, el efecto fue positivo neutro, y acá yo había notado, ¿no?, el nitrógeno, si puede estar haciendo algo de efecto, que previamente lo comentaron entre Agustín y Aníbal, así que creo que también es algo interesante para seguir. Y en maíz, a ver cuáles son los factores que hoy nos están limitando al rendimiento. Si es la disponibilidad de nutrientes, si es la disponibilidad de agua. En base a gramíneas puras, el efecto que encontramos siempre fue negativo. En leguminosas y las crucíferas, que la crucífera tiene la bondad de que se descomponen rápidamente, vemos que el impacto por lo menos no es negativo, una pequeña tendencia hacia arriba, hacia abajo, pero bueno, ver cómo ajustar, si va por la fecha de quemado para mejorar la disponibilidad de nutrientes al momento de la siembra, o qué línea de trabajo hay que seguir para desmenuzar estos efectos. Y importante, ¿no?, que ninguno de los tratamientos tuvo fertilizaciones en post-emergencia, o fertilizaciones nitrogenadas, más allá de esos 50 kilos de diamónico. ¿Qué sucede en la rotación? En la campaña 19-20, que tenemos las franjas con distintas fechas de quemado de los cultivos de cobertura, desde fin de agosto a fin de octubre, en la campaña 19-20 sembramos, por encima de soja y de girasol, trigo. En el desarrollo del trigo vimos diferencias muy interesantes. Todas estas franjas que vimos, siempre las de verde más intenso correspondían a Vicia villosa, el intermedio a testigo, y las que mostraban más deficiencia de nitrógeno y desarrollo de planta correspondían a triticales. Y sí pudimos ver una tendencia a que todos los tratamientos que tenía el antecesor de cobertura de Vicia villosa se estaban posicionando por encima, el testigo en una posición intermedia y el triticale por debajo, es decir, que hay un efecto en la rotación importante también a tener en cuenta cuando manejamos las coberturas. Estas imágenes me las compartió Tomás Baigorria de INTA Marco Juárez, que ellos vienen trabajando con cultivo de cobertura hace muchos años. Aquí a la izquierda vemos una rotación que fue Vicia villosa de cobertura, maíz y cobertura de centeno este año, y a la derecha, en el mismo lote, cobertura de centeno, maíz y cobertura de centeno nuevamente, y fíjense las diferencias en el grado de desarrollo, y lo mismo aquí arriba, parece que el centeno ha sido fertilizado, así que hay un efecto de residualidad de nutrientes, de nitrógeno especialmente, que nos está dejando esa leguminosa. Y algunas consideraciones finales. Cuando hablamos de manejo de cultivo, siempre tratamos de tener en cuenta la relación entre el ambiente y la generación de los componentes de rendimiento, periodo crítico de los cultivos, y cómo hacer que ese periodo crítico caiga en un ambiente más cómodo, a través de la densidad, de la estructura de cultivo, fecha de siembra, habló de ciclos, maíz de ciclo corto, de ciclo largo, fertilizaciones, riego. Yo creo que los cultivos de cobertura pueden ser algo más para intervenir en esos ambientes y con un manejo adecuado y tratar de generar un ambiente más favorable para el desarrollo de nuestro cultivo de verano. La prioridad siempre en el sistema la tiene el cultivo de grano y el cultivo de renta, no es hacer cultivo de cobertura, es trabajar si entra un cultivo de cobertura en el sistema para poder potenciar ese cultivo de grano. Y en base a estas cuestiones, definir la ventana de uso, tener muy en cuenta en el sistema de producción qué nivel de intensificación tengo, repasar las rotaciones y si hay espacio para un cultivo de cobertura, en base a las características ambientales, sea el suelo, temperatura y balance hídrico. Esto es para Coronel Suárez en base a datos promedios, pero creo que cada zona va a tener su propio balance hídrico, y cada suelo con su profundidad y su posición en el relieve también tiene un balance hídrico particular que es muy importante a tener en cuenta para definir el manejo de la cobertura. Y luego, si vamos a hacer un cultivo de cobertura, tener bien en claro antes el objetivo. Si estoy buscando mejorar las características físicas del suelo, manejo de malezas, aporte de nitrógeno, retener nutrientes en el barbecho, disminuir la erosión, sea hídrica o eólica, generar cobertura o demás. Hay muchísimos puntos a tener en cuenta que nos puede dar un cultivo de cobertura bien manejado, pero es importante saberlo desde antes. Y en base al manejo, tener en cuenta la fecha de siembra, la fecha de quemado, en base al manejo y el ambiente. Sí, palpamos que en el sur de la provincia de Buenos Aires la fecha de siembra tiene que ser temprana.
podrá ser fin de enero, más en el sudeste, podrá ser febrero, marzo, pero intentar meter siembras de fecha temprana con buenas temperaturas y un balance hídrico que tenemos en esa zona para que las coberturas generen, ya que va a ser una inversión que tengamos una buena producción de biomasa, aporte de nitrógeno y cobertura. Trabajar fuertemente en la elección de la especie de cultivar y las posibles mezclas y el diseño de las mezclas en base a ese objetivo que yo quiero. Tener en cuenta la relación carbono-nitrógeno de residuo que genero, por lo que implica. El uso forrajero, ¿por qué no un uso forrajero racional de un cultivo de cobertura o cultivo de servicio? Sin perder esos beneficios o que eso signifique un impacto negativo en el cultivo de verano. En los planteos bajo riego pueden tener un rol muy importante en cuanto a lo que es la infiltración, al efecto de la cobertura y mejorar las condiciones físicas, prevenir la compactación y demás. Y ajuste ambiental. Cada zona, cada campo, cada lote y cada sistema, creo que es muy importante posicionarse bien en el ambiente y en el año en particular para que esto no sea algo negativo. ¿Cómo estamos con respecto a la relación carbono de nitrógeno? Hay diferencias fuertes entre las especies. Aquí vemos desde vicias villosas hasta residuos de cosecha. Bueno, si vamos a hacer un cultivo de maíz, tratemos de posicionarnos en relaciones carbono-nitrógeno bajas, y si no, lograremos, si estamos en cultivo de soja, que sabemos que no es tan exigente, podremos posicionarlo ahí y relacionarlo siempre a la fecha de quemado. La inoculación, esto es en vicia villosa, ensayos en franja. Aquí tenemos dos marcas comerciales diferentes de inoculantes, fíjense, tanto en desarrollo de biomasa, aspecto, sanidad, tolerancia al frío y diferencias en productividad. Estos 3.000 kilos de materia seca además son más de 100 kilogramos de nitrógeno que está fijando esa vicia. Y algunos ejemplos en nuestro sistema de producción donde utilizamos cultivo de cobertura. Esto es un maíz bajo riego, cobertura de vicia villosa y triticale en una rotación trigo blanco maíz. Aquí vemos el maíz, con una fertilización de urea de solo 100 kilogramos al momento de la siembra. Esto se hace con el objetivo de retener nitrógeno, especialmente que fija el trigo blanco y no perderlo durante el barbecho. 14.000 kilos de maíz, solo con el agregado de 100 kilogramos de urea, es decir que con rendimientos realmente muy buenos. Situación similar en un ambiente de Dorvigny, con pendientes muy importantes, donde en este caso la cobertura fue de un trigo, ciclo largo, con vicia villosa, y aquí vemos una imagen de la cobertura, al momento de la siembra del maíz, un manejo de maleza muy sencillo, con atracina y S-metolacloro, y aquí vemos la imagen del maíz también, con un aspecto desde la nutrición nitrogenada muy bueno, solo 100 kilogramos de urea y 100 kilogramos de MAP a la siembra. Y otro caso particular, cobertura de raíz anual, fecha de quemado fin de agosto, esto fue la campaña pasada, una imagen al momento de la siembra y del logro del cultivo de girasol. Y bueno, desde ya, gracias por darnos este espacio, aquí les dejo mi contacto y estamos desde nuestro lado como empresa a su disposición por cualquier duda o consulta que pueda llegar a haber. Traté de ser rápido porque había mucha información, pero espero haber sido claro. No, buenísimo, Nacho, espectacular. Sí, hay varias consultas, así que vamos a ir arrancando por el orden que fueron llegando. La primera es, ¿por qué no sembraban los cultivos de cobertura en los primeros, digamos, en febrero? Creo que después terminaste hablando algo, creo que llegó antes la pregunta, pero bueno, si querías hablar un poco de las fechas de siembra de esos cultivos, sí, por ahí por especies, ¿qué es lo que están viendo? Sí, trataría de anticiparlo lo más que se pueda. Si en febrero hay buenas condiciones, hacerlo en febrero, ni una duda. Ni una duda, eso nos va a permitir acumular biomasa antes y quemar antes las coberturas. Vemos que la fecha de quemado en esta zona puede tener un rol muy importante si luego la primavera viene seca y no hay buena recarga. Con 80 a 100 milímetros que lluevan desde la fecha de quemado de la siembra, sí lo que vemos una tendencia que los niveles de humedad al momento de la siembra de los cultivos suelen ser superiores sobre las coberturas que sobre los testigos. Bueno, bárbaro. Otra de los temas que surgió es el tema de nutrición, que creo que lo dijiste, pero por las dudas lo repetimos.
es si habían igualado los niveles de nitrógeno, digamos, a la siembra y durante cultivos posterior, digamos, al cultivo de servicio. Sí, en este caso no. En este caso no. Uno intenta evaluar distintos materiales y si además le agregábamos la fertilización a estos ensayos, que hubiese sido realmente interesante, en la extensión del ensayo y la generación de datos a veces empieza a haber muchos ruidos, pero no se ajustó nitrógeno en ninguno de los tratamientos. Es decir, que el testigo no se fertilizó ni tampoco en ninguna de las coberturas. Bueno, gracias por la aclaración. Después estaban consultando o mencionando el seguimiento digamos, del agua a la siembra y el seguimiento del uso del agua, si tienen esos datos. Nada, solamente y también el dato de humedad a cosecha, digamos, de ese cultivo, cómo termina, digamos, ese lote, si es que lo hacían y si no, que sería bueno, digamos, medirlo. Y sí, dale, métele que es larga la pregunta. Bueno, entonces respondemos esa. Los datos de humedad están tomados, no agregué todos porque eran muchos ensayos y para no perder el hilo de la presentación. Todos esos datos los ha tomado la gente del INTA con Eduardo de Sá Pereira y se toman en el momento de quemado de las coberturas y al momento de la siembra de los cultivos de verano. No se siguió la evolución de la humedad en los cultivos en posterioridad, pero sí al momento de quemado y al momento de siembra del cultivo de verano. Bueno, y el número de plantas buscadas, digamos, con las distintas coberturas, ¿eso a qué es lo que están apuntando? Si bien, en Vicia villosa alrededor de 50 plantas por metro cuadrado, que podríamos hablar entre 35 y 60 como un óptimo, pero 50 plantas por metro cuadrado. Y en el resto de las coberturas, unas 250 plantas por metro cuadrado de la gramínea, aproximadamente. Cuando hacemos las consociaciones, disminuimos la densidad de la gramínea, por lo menos a la mitad o un 30%, y mantenemos esas 50 plantas por metro cuadrado de Vicia villosa. Bárbaro. Y niveles de fósforo, ya hablamos algo de fertilización, pero volvió a salir después. Niveles de fósforo, ¿ajustaron algo o sin fertilización absoluta? Solo 50 kilogramos de amonio para la siembra en los cultivos de gruesa. Para todo lo mismo, sí. Es un campo que anda cerca de las 12 partes por millón de fósforo, no sobra fósforo, pero ajustado solo así, como si fuera un manejo bastante tradicional de productor. Bárbaro, perfecto. Otra pregunta surge, el tema de heladas, digamos, sobre esas coberturas, si en soja, en implantación, principalmente soja, han tenido algunos problemas con esas coberturas. No hemos visto pérdida de planta por helada ni daño de helada. Lo que sí se observa es que la velocidad de implantación de los cultivos sobre las gramíneas es más lenta. Eso sí, la cama de siembra es más fría y demora más todo el proceso de emergencia e implantación. El testigo y Vicia villosa, dentro de las coberturas, te diría que es la que más se parece al testigo, por la baja relación carbono-nitrógeno, se descompone más rápido y genera una cama de siembra con mejor temperatura. Pero bajo las condiciones de evaluación o de manejo de campo, no vimos efecto de frío o daño en plántulas por frío. Bárbaro. Bueno, y la última, que nos corre un poco el tiempo, así que si dejé alguna fuera, disculpen. Si han podido evaluar algún efecto de pastoreo, aunque por lo que vi no han metido Hacienda, pero por lo menos si lo han podido simular. No, en este caso no. Fueron todas sin pastoreo. Luego puede ser una línea interesante de ver de cómo hacer un manejo de pastoreo racional para dejar cobertura y transformar algo en kilogramos de carne, que es una alternativa muy, muy valiosa, incluso para mejorar la rentabilidad de estos sistemas. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Nacho. Muy claro todo, así que gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, gracias, Marquitos, por el intercambio. Ahí ya hay varios que tienen ganas de comerse el cultivo de servicio porque no llueve hace bastante. Así que bueno, esperemos que lo puedan bancar, así ven los resultados en la gruesa siguiente. Nada, bueno, Nacho, excelente, muy buena info, bastante, la verdad que nos tiraste
muy buena información, abundante, así que esperemos después la podemos ver colgada, así que nada, muchas gracias Nacho, la verdad que muy bueno, excelente, excelente todo. Bueno, gracias Así que Tomás bueno, y a su disposición para lo que necesiten. bueno, muchas gracias Nacho. Recuerden que todo esto va a estar subido en la página, creasudoeste.org.ar, y los videos también van a estar disponibles en el canal de YouTube. Si quieren pueden buscar en el canal Crea Sudoeste y suscribirse, así les llegan las notificaciones cuando los videos terminen de subirse. Bueno, quiero agradecer nuevamente a todos los que participaron hoy, la verdad que, bueno, muy buena jornada, muy buena convocatoria, así que nada, muchas gracias por acompañarnos y también, bueno, obviamente muchas gracias a las empresas que sponsorean, que hacen que también esto sea posible, en especial al Banco Provincia, Procampo, Nutrien, Profértil, Tecnomil, La Gloria, Los Tigres, Esteban Gonda, Alea, El Cencerro, Corretaje Bahía, El Galpón, Tartirigoyen, Tres Cardos, Campo Total, Los Corrales y Fertilab. Por último, y no por eso menos importante, me gustaría agradecer al equipo de Sudoeste, en especial a Nora, a Agustina, a Agustín y a Nico, el equipo de asesores, que bueno, que la verdad que hacen que todo esto sea posible. Así que nada, muchas gracias a todos y bueno, esperamos verlos en la próxima HAT, que es la HAT ganadera, el 22 de octubre, y bueno, muchas gracias de nuevo, muy bueno todo. Y bueno, me quedo con un mensaje que decía Santiago al principio, que bueno, que es compartir para mejorar, creo que todo esto hace un gran énfasis, así que nada, esperamos verlo la próxima HAT ganadera y esperemos que, bueno, eventualmente se termine toda esta pandemia y podamos volver algún día a la presencialidad. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Tomás, gracias a todo el equipo, Marcos, César, Agustín y los disertantes, que fueron espectaculares las presentaciones. Gracias y nos vemos, nos seguimos viendo. Luego. Chao, gracias a todos. Chao, gracias.